Sí se ve, profe. ¿Sí? Todo bien. Ya, excelente. Déjame ver si hay gente que va a ingresar, porque puede que haya gente que quiera seguir ingresando. Acá. Nadie más parece, si no partimos. Ya, ¿cómo están? Buen día, espero que estén bien. Primero que todo quiero agradecer la gestión realizada por el doctor Cabello, y como tantos años también me ha tocado estar acá haciéndoles esta clase, la cual corresponde a cardiovascular y hemodinamia en el caballo. ¿Ya? Me presento, yo soy Felipe Dorado, soy médico veterinario. Tengo la especialidad y la diplomacia en lo que es anestesiología y manejo del dolor, y específicamente me dedico a lo que es caballo. Y actualmente me toca ser director de la Clínica Veterinaria del Hipódromo Chile, como así también de la presidenta de la Sociedad de Anestesiología Veterinaria de Chile. Entonces vengo acá a hacer esta clase y esperando ojalá que les guste y que puedan aprender algo nuevo relacionado con el equipo. Ahí está mi correo, y cualquier duda que tengan, háganla saber, no hay ningún problema. También les puedo pasar libros, lo que estimen conveniente, papers, para poder complementar a su estudio, ¿ya? Lo ideal es que vayamos haciendo algo bien interactivo para poder superar estas dificultades que hacen las clases online, ¿ya? Así que no tengan temor en preguntar si es que algo no queda claro. Ustedes tuvieron fisiología de esto, me imagino, ¿no? Fisiología, fisiopatología, Sí, profe, todo eso. Sí. semiología también. ¿En menor y en mayor, o solo en menor? Menor y mayor, ambos. Ah, buenísimo. Entonces hay conocimientos que ya tienen en su cabeza que hay que ir viéndolo. Vamos acá. Ya aquí partimos. Bueno, lo que vamos a ver hoy tiene un poco relación con esto. Si se fijan, esto es, aquí tenemos dos exámenes complementarios que son de utilidad, que realizamos frecuentemente en lo que es la práctica clínica de lo que es cardiovascular y hemodinamia en el equino, ¿verdad? Tales como la ultrasonografía, conocida como ecocardiografía, y pueden ver un corte sagital del corazón de un caballo, si se fijan, con sus cuatro cámaras y válvulas atrioventriculares trabajando, en todo lo que es la funcionalidad mecánica, ¿verdad?, de esta bomba. Y a la derecha podemos ver un electrocardiograma con la forma característica que presenta en lo que es el equino. Un poco de eso es lo que vamos a hablar hoy, las aplicaciones prácticas, la aproximación diagnóstica y en qué nos puede servir tener conocimientos de base de lo que es el sistema cardiovascular, como así también la hemodinamia básica. No vamos a ir muy en profundidad, pero algo básico que sí o sí tienen que tener en cuenta. Entonces, lo primero que hay que recordar y tener en consideración es que el corazón, o el sistema cardiovascular, mejor dicho, es integrado, ¿verdad? El sistema cardiovascular, nosotros hablamos de un corazón central, una bomba aspirante y preferentemente impelente. ¿Qué significa esto? Que el corazón llega a flujo y debe eyectar un flujo conforme a las necesidades orgánicas en un circuito integrado, que es un circuito de vasos sanguíneos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan de fisiología, podrán relacionar y razonar de que el sistema cardiovascular es una red integrada de vasos sanguíneos, ¿verdad? Y que va a funcionar con un flujo determinado y con la generación de presiones, ¿verdad? Y esas presiones son las que van a satisfacer una demanda orgánica. Si ustedes recuerdan, habían distintos tipos de circulaciones, ¿se acuerdan o no? Que podíamos recordar o tener en cuenta cuando hablamos de vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan de las circulaciones en fisiología? ¿Sería la mayor o la menor, profe? Circulación mayor, ¿verdad? Circulación menor y circulación central. Y que obviamente cada una tiene unas características que son muy distintivas una de otra, ¿verdad? En lo que es saturación de oxígeno, presiones, ¿verdad? Y también la capacidad de reserva de flujo y circulaciones, tanto de circulación en serie como de circulaciones de tipo en paralelo.
Que eso es importante tenerlo en cuenta y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque acuérdense que lo que es circulación mayor, la circulación se encuentra, o los vasos sanguíneos en paralelo, por lo tanto puedo redistribuir flujo, versus una circulación en serie, que es la circulación a nivel de circulación menor. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la evaluación clínica o la aproximación diagnóstica siempre debe ser considerando ambos componentes, ¿verdad? No puedo decir si el caballo es, por ejemplo, cardiópata, no considerar los vasos sanguíneos. Si tengo un trombo, no considerar el corazón. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es un circuito integrado, ¿verdad? Y al ser un circuito integrado se debe tener o se debe considerar de que una alteración puede afectar a el siguiente componente. Por otro lado, tenemos que también tener en cuenta que el caballo es un atleta per se, razón por la cual el caballo va a presentar cambios cardiovasculares y hemodinámicos por adaptación al ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? El caballo cuando se entrena para la disciplina que realice, sea esta velocidad, resistencia o esfuerzo de algún tipo, va a generar adaptaciones cardiovasculares relacionadas, con incremento en el tono vagal, preferentemente. Y ese incremento en el tono vagal va a traer consecuencias hemodinámicas directas, como así también eléctricas, y así también mecánicas para la generación o la mantención de un gasto cardíaco. Entonces, eso es importante también de tenerlo en cuenta. Por otro lado, también es relevante recordar y también tener como máxima que al realizar la aproximación diagnóstica cardiovascular en el equino, tenemos que tener en cuenta si las alteraciones van a ser primarias o secundarias. ¿A qué voy con esto? La enfermedad primaria se relaciona con fenómenos que son directamente relacionados con alteraciones al sistema cardiovascular. Secundarias son cuando hay una noxa inicial y la causa de enfermedad viene a ser el sistema cardiovascular. Ejemplo, un caballo con síndrome de abdomen agudo que se encuentra en shock, al encontrarse en shock, por ejemplo, un shock hipovolémico, la causa de muerte va a ser ese shock por alteraciones cardiovasculares. No sé si me siguen la idea que le acabo de decir. Sí, profe, se entiende. ¿Se Perfecto, entiende? sí. Ya sé que no lo Sí, entiende, lo claro. consulta y lo explico, no hay Profe, problema. ¿lo podría repetir, porfa? Ya no entendí muy bien. Ya, por eso pregunten y lo vamos viendo, si no, no tengan miedo al consultarlo. Ejemplo, por ejemplo, un caballo que tiene bloqueos atrioventriculares de segundo grado, patológicos. Ese caballo es cardiópata, por lo tanto la enfermedad cardíaca es primaria. Un caballo, ejemplo, que presenta una hemorragia aguda, va a tener un shock hipovolémico y su causa de muerte o su complicación no va a ser la hemorragia, sino que va a ser el shock hipovolémico. Acuérdense que shock se define o se describe como todo tipo de alteración que va relacionado con caída de la perfusión tisular por alteraciones hemodinámicas. Entonces, en ese sentido, se relaciona que el sistema cardiovascular secundariamente puede generar alteraciones producto de una anoxia inicial. ¿Cuál es el problema? El problema que se genera, y también lo vamos a ver en los talleres, es que para poder detectar o tener evidencia de una enfermedad cardíaca en el caballo, la signología clínica que éste va a presentar se relaciona directamente con una reducción de la capacidad funcional del sistema. Y eso es complejo, ¿por qué? Porque vamos a poder detectar a un paciente que ya se encuentra deteriorado o en compensación de una situación. Vale decir, el caballo lo vamos a enfrentar a un caballo que ya se encuentra con edema, por ejemplo, en zonas ventrales. Nos vamos a encontrar con un caballo con pulso yugular, no un caballo que esté en el comienzo de una enfermedad cardíaca, sino que ya en el curso moderado o avanzado de una enfermedad, ¿verdad? Cuando ya los mecanismos intrínsecos de compensación no son suficientes. Por lo tanto, eso es eh, un desafío directo que se presenta relacionado con lo que es la enfermedad cardíaca. Por lo tanto, a modo de conclusión, podemos determinar que para poder, o la presentación de una enfermedad cardiovascular en el equino, va a ser cuando hay un grado significativo de enfermedad, antes que haya signos clínicos evidentes en reposo. Por lo tanto, tenemos que serlo bastante sensibles y específicos para de esta forma poder determinar que existe una alteración, ¿verdad? Otra cosa que es importante, que en el equino también tenemos que ser capaces de diferenciar,
es la presentación de anomalías versus patologías. ¿Ya? El caballo, por la adaptación al ejercicio, presenta una gran cantidad de anomalías, como por ejemplo bradicardia sinusal, como por ejemplo bloqueos atrioventriculares de primer grado, que son fenómenos patológicos en animales pequeños. No así en el equino, que son anomalías por adaptación al ejercicio. Una patología propiamente tal se refiere a una enfermedad, ¿verdad? O sea, una situación o una anoxia que indudablemente no es por adaptación a algo al ejercicio o fue realizada desplazándose la normalidad del sistema cardiovascular, sino que es algo que efectivamente produce una alteración patológica del sistema. Eso es importante también de considerar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ustedes, como ya saben, el caballo presenta distintos tipos de ejercicios a los cuales se puede enfrentar, desde caballos de trabajo, por ejemplo, de tiro, de velocidad, de esfuerzos de salto, concurso completo, de adiestramiento. Y esto es relevante tenerlo en cuenta, dado el metabolismo que se va a generar por entrenamiento, y así también las distintas adaptaciones que el equino puede tener en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Por la situación que está aquí. Antiguamente, y me refiero antiguamente cuando yo iba a la universidad, por ejemplo, 20 años atrás, el sistema cardiovascular no era muy estudiado, ya acá en Chile propiamente tal, porque no se veía la necesidad, dado que existía la máxima en la cual se describía que si el caballo era cardiópata, salía del ejercicio y ya no tenía más utilidad. Eso es el error más grande que se pudo haber cometido. ¿Por qué? Porque el caballo, para que ustedes sepan, por ejemplo, este caballo deportista que se encuentra de alto rendimiento, que presenta alguna alteración y debe ser sometido a anestesia general, como está en este caso, para una cirugía, podía presentar alteraciones cardíacas durante el transcurso de la cirugía y tener consecuencias fatales. Esto no sé si los... ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Duda? Creo que parece que era alguien con micrófono abierto nomás. Ya. Sí, Entonces, profe, cuando uno entra se queda el micrófono abierto. ya. Bueno, entonces, ¿qué? Esto a lo mejor no sé si lo harás. ¿Han tenido clases de anestesiología o no han tenido? ¿En equino? No, profe, todavía no. Esto en Ya. quinto, parece. Ya. Bueno, miren, les cuento, y esto sí que me toca hacerlas, a mí parece, no sé. Bueno, acá les cuento, la principal causa de mortalidad anestésica en el equino, bueno, en primer lugar tienen que saber ustedes que la especie que presenta mayor mortalidad anestésica de las especies domésticas es el caballo, ¿ya? Por sus características de peso, tamaño, temperamento y fisiológicas internas. Y la principal causa de muerte de los caballos, anestésicamente hablando, es arresto cardíaco. Por lo tanto, es fundamental conocer el sistema cardiovascular y hemodinámico para poder realizar una adecuada anestesia en estos pacientes. Y eso es lo que no se hacía previamente. Entonces, es un tema bastante sensible y es muy bueno que ustedes tengan clases de esto para poder ejercer y tomar mejores decisiones fundadas en un futuro. ¿Qué dice la evidencia? Estos son los últimos trabajos que han salido relativos a lo que estamos conversando. Estos son del año 2018, en lo cual nuevamente se hacen distintos tipos de review y se junta evidencia para poder estandarizar criterios de la enfermedad cardíaca, ¿verdad? Y como ustedes muy bien saben, y esto recordando anatomía, la enfermedad cardíaca se tiene que categorizar según las estructuras anatómicas afectadas, vale decir, a nivel de pericardio, ¿verdad? Estructura externa, miocardio, sistema eléctrico, válvulas y endocardio y grandes vasos, ¿verdad? Siempre tener en consideración también que todos los disturbios existentes en el ritmo cardíaco pueden generar alteraciones funcionales, ¿verdad? Todo lo que es relacionado con la presentación de arritmias o disritmias, ¿verdad? Y que pueden tener consecuencias en el equino tales como inclusive síncope o muerte súbita. Además de esto, también tenemos que tener en consideración que el equino presenta fallas cardíacas congestivas, ¿verdad? Y tenemos cada vez caballos, como en la actualidad los caballos están viviendo mucho más tiempo y hay mayor preocupación por ello, podemos tener caballos que presenten insuficiencias cardíacas y tenemos que tener las herramientas para poder abordar una situación tal como esa. Y por otro lado, también tener en cuenta que los caballos más geriátricos presentan alteraciones como
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el asma equino o RAO. ¿Les suena esa enfermedad? ¿La han visto ya? ¿RAO? No, profe. Me parece que no, profe. Bueno, lo van a ver después a nivel, cuando les toque respiratorio, y se refiere a fenómenos de asma, preferentemente, ¿ya? O la obstrucción aérea recurrente en el equino. Y eso se da mucho en caballos chilenos o fenómenos alérgenos, y en caballos más geriatras, pues, dados fenómenos ambientales. ¿Y eso qué provoca? Que exista congestión pulmonar, producto de patrones bronquiales existentes. Y ese patrón bronquial va a producir una mayor resistencia al flujo, a la circulación menor, y consecuentemente alteraciones cardiovasculares a futuro. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo y asociando. ¿Cuáles van a ser? Pregunta antes que todo, ¿a qué hora les dan recreo? Ustedes que se manejan más con esto, porque no creo que hagan la clase de corrido hasta las 10:30, ¿no? ¿O sí? Pero normalmente sí lo hacen de corrido, pero sería Sí. interesante tener un recreo. Sí, o Es sea, que por lo tenemos menos yo. muchas clases sincrónicas, entonces las vemos directamente cuando queramos. Ya. Claro, son pocas las clases, en verdad, pero cuando tenemos clases sincrónicas, la verdad, así como de corrido. Ya miren, como Profe, el- pero en el horario dice que es de las 9:20 a 9:30. Ya, entonces, eso le iba a decir, si lo hacían porque a las 10:30, hasta las 10:30 en la clase. ¿Les parece si paramos a las 9:30? Porque igual yo me hago un café también, porque Sí, profe. si la voz Sí, también a Ya, mí se me va profe, sería desgastando. bacán. Si el tema igual es denso, entonces para que puedan ir viéndolo. Otra cosa, yo no tengo acá mi sesión de Zoom, no es infinita, entonces en algún momento va a morir. ¿Ahí cómo les mando el link de nuevo? ¿O el mismo link que les mandé sirve siempre? ¿Podría enviárselo a algún delegado o escribirlo acá en el Zoom mismo? A ver, mira, voy a escribir acá mi teléfono y ahí se lo mando por ahí, ¿les parece? ¿Alguien me manda, el delegado que manda un WhatsApp? Entonces se acaba y le mando ahí el link y ahí todos pueden ingresar, ¿les parece? Ya, profe. Sí, profe, mejor así. Sí, más sencillo. Bueno, acá, continuando, ¿cuáles serán las razones del examen o cuáles son las razones del examen para la evaluación cardiovascular? En primer lugar, cuando hay antecedentes o presencia de signos clínicos sugerentes, y eso es lo que hablamos al principio. El problema de esto es que esto ratifica y nos da cuenta de que la enfermedad va a estar avanzada cuando esto se presente, ¿verdad? Un grado significativo de enfermedad, y eso es lo que nosotros no queremos evitar. Lo que queremos buscar es signos precoces, por lo tanto, anormalidad durante examen físico general, tenemos que ser capaces de explorarla. ¿Qué anormalidad podemos tener en un examen físico general llamativa? Taquicardias sostenidas en estación, por ejemplo, en una ocultación a un caballo. Obviamente, la detección de la pérdida de tonos cardíacos también es importante tenerlo en cuenta, de pausas compensatorias o de arritmias. Acuérdense que uno puede ocultar una arritmia, pero para poder diagnosticarla tengo que realizar un examen complementario, que es la electrocardiografía. Siempre en una enfermedad sistémica grave, o en el curso de una enfermedad sistémica grave, tenemos que estar pesquisando el sistema cardiovascular. Ejemplo, en un paciente, un potrillo, un adulto con diarrea, pérdida de electrolitos, la pérdida de electrolitos va a llevar a alteraciones cardiovasculares. Síncope, siempre que un caballo tenga síncope, que son más frecuentes de lo que ustedes creen, debe revisarse el sistema cardiovascular y la caída de rendimiento sostenida en el tiempo. Ojo con eso. No que un caballo tenga, por ejemplo, un caballo de carrera, una carrera mala significa que sea cardiópata, sino que una caída de rendimiento sostenida en el tiempo, o sea, unos 6 meses, 8 meses que el caballo cada vez ha ido rindiendo peor, debe ser revisado el sistema cardiovascular. Y el orden es, primero musculoesquelético, luego respiratorio y en tercer lugar cardiovascular. Indudablemente, previo a la anestesia general, sea en terreno, en pabellón, debe ser revisado el sistema cardiovascular. Es fundamental, dado que conforme a la aprobación de los criterios que se realizan en la evaluación cardiovascular, podemos determinar si el paciente reúne o no las condiciones para ser anestesiado, ¿verdad? Y en fenómenos de entrenamiento para poder determinar si está o no con adaptación al ejercicio. ¿Vale? Es decir, el entrenamiento debe ser científico, ¿verdad? Monitoreado, y en base a esto determinar si o no está reuniendo las condiciones para poder seguir siendo entrenado, o si éste está obteniendo los resultados que se esperan. Entonces, ¿qué dice la evidencia? La literatura hasta actualmente describe
Estos son distintos signos también que tenemos que tener en cuenta para una evaluación cardíaca, ¿verdad? Apoyado a lo que les había dicho anteriormente. Todo tipo de ruido agregado, ¿verdad? Que nos puede indicar soplo o arritmia durante una examinación rutinaria, ¿verdad? Bajas performance o intolerancia al ejercicio, disnea, como les decía, síndrome de abdomen agudo, colapso o síncope, ¿verdad? Toda distensión periférica venosa o edemas ventrales se debe revisar el sistema cardiovascular, epistaxis, taquicardias persistentes, ¿verdad? Y o fiebre de origen desconocido. Fíjense en este caso, este es un pony de 28 años que presentaba, déjenme ver acá, síncopes recurrentes. Y de la cardiópata, fíjense. Aquí tengo un paciente en síncope y está en shock. Miren el nistagmo que presentaba, miren el colon de la lengua con cianosis. Lo logramos salvar en un par de ocasiones a este caballito y vive todavía. Ahí pueden ver la presentación de un caballo en síncope por problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Esto es para la fisiología, que vamos a tener circuitos, ¿verdad? O circulaciones, tanto una circulación a nivel central, una circulación sistémica de alta presión, ¿verdad? En la cual vamos a entregar un volumen, o ¿verdad? O un gasto cardíaco, que va a estar supeditado a una resistencia vascular periférica, o sea, el volumen que se inyecta para circulación mayor depende o tiene relación con la resistencia vascular periférica. Y para poder vencer esa resistencia vascular periférica, o resistencia vascular sistémica, como la conozcan ustedes, necesitamos una energía sistólica de contracción, o sea, que hay una contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Ya? Una energía sistólica de contracción, y eso tiene una distribución de carácter heterogéneo, ¿verdad? Que eso es importante de tenerlo en cuenta. La distribución de carácter heterogéneo significa que nos vamos a ver enfrentados a bases de distinto calibre, ¿verdad? Desde lo que es arteria, un vaso de gran calibre, luego una arteriola, un capilar, una vénula y una vena, que van a tener distribución heterogénea del sistema y con distintos delta de presiones. Versus, por otro lado, tenemos un circuito de baja presión, y ese circuito de baja presión es un circuito que nos va a entregar el flujo directamente a lo que es circulación menor. Y ese flujo a circulación menor se relaciona con una distribución homogénea, ¿verdad? De capilar para poder realizar el intercambio gaseoso o la hematosis, como ustedes muy bien saben, y por lo tanto va a actuar como un reservorio de sangre. Siempre recordar que a nivel capilar, ¿verdad? O sea, los vasos sanguíneos menores, hay una mínima velocidad, por eso se produce el intercambio gaseoso, o así también la entrega de oxígeno a la célula. Hay una sección transversal máxima, como por eso se produce el reservorio, y tenemos una pérdida de pulsatilidad de flujo. Y acá está un poco lo que les decía, ¿verdad? Si se fijan, acá tenemos la circulación central, circulación menor en serie, por eso es en serie, ¿verdad? Ingresa por un lado, sigue una serie, sale por otro, y se fija la circulación mayor en paralelo. Por lo tanto, esta circulación mayor en paralelo me permite realizar una redistribución de flujo. ¿A qué me refiero con esto? Si un caballo, por ejemplo, o una yegua queda gestante, tendrá que llegar más o menos flujo a el útero, por ejemplo. Más flujo, pero Más flujo, ¿verdad? Y eso es una redistribución, porque tiene que salir flujo de un lado para ir para allá. Por ejemplo, un paciente cuando se realiza ejercicio, se redistribuye el flujo y hay un mayor volumen que se va determinado a lo que es sistema musculoesquelético. Cuando se produce o cuando un paciente come, digestión a todo lo que es gastrointestinal. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, si se fijan, acá tenemos también los calibres de vasos de arteria, arteriola, sección capilar, vénula y vena. Y si esto corte lo llevamos a este gráfico, se van a dar cuenta que la velocidad va a ir disminuyendo conforme el diámetro del vaso al cual estamos trabajando. Y eso también va de la mano con la presión asociada. Mayor presión, menor presión. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es la perfusión tisular, ¿verdad? O la perfusión tisular para entregar un delivery, una entrega de oxígeno o un suministro de oxígeno a la célula para poder realizar sus funciones, que esa es la función principal del sistema
cardiovascular. Y acá está nuevamente lo que les decía, si se fijan, acá tenemos presión, un cuadro presión, volumen, y podemos ver que a mayor sección transversal, o sea, en donde se encuentra toda la zona capilar, menor presión circulatoria media. Por otro lado, los vasos que salen del corazón, tales como la aorta, presentan una alta presión, de hecho 120 minutos de mercurio, lo que presenta el equino, para poder vencer la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica es todo lo que está acá, ¿verdad? Hacia donde tiene que llegar el flujo. Y por otro lado, la sangre llega de forma pasiva, si se fijan, a lo que es el atrio derecho. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en fenómenos de insuficiencia cardíaca, generalmente existen alteraciones en esa presión. Y por lo tanto, esas alteraciones que se pueden producir, ya sea por fenómenos de pericarditis, endocarditis o lo que fuere, van a llevar a que haya un encharcamiento de la sangre, por ejemplo, si es una insuficiencia cardíaca derecha, en territorio de circulación mayor, y esta sangre va a terminar provocando lo que se le conoce como edemas, ¿verdad? Entonces eso es importante de considerar. Acá está nuevamente lo que... ¿Sí? Una pregunta, cuando usted se refiere que llega de forma pasiva, ¿significa que llega en menor presión? Sí, menor presión. De hecho, la presión de llegada al atrio derecho es 0. Ah, ya, gracias. Fíjense acá, nuevamente, acá tenemos reposo versus ejercicio. Acá está la ratificación de lo que les estaba conversando. Si se fijan en el reposo, tenemos una distribución de flujo a nivel coronario de un 5%, cerebral de un 15%, musculoesquelético de un 20%, etcétera, etcétera. Fíjense en ejercicio. El 78% del flujo va hacia lo que es el territorio musculoesquelético, ¿verdad? Disminuyendo lo que es el flujo a nivel esplénico, por ejemplo, o a nivel cerebral. Entonces eso es importante de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que el fenómeno de la circulación mayor nos permite realizar una redistribución de flujo, ¿verdad? Conforme la actividad que se presente para satisfacer una demanda tisular y un suministro de oxígeno. Y viene determinado por esto que está acá, nuevamente. ¿Se fijan? Hasta lo que les decía, circulación mayor y circulación menor para un caballo de 450 kilos, en el cual vamos a tener diferencial de presiones, y además de un diferencial de presiones, también vamos a tener un diferencial asociado a lo que es oxigenación, ¿verdad?, de la sangre, y esto para satisfacer las distintas demandas orgánicas. Y todo esto viene supeditado para poder lograr esta presión de flujo, ¿verdad? Este delta de flujo y delta de presión existente en las distintas circulaciones, debe haber una activación eléctrica inicial en la bomba cardíaca que nos va a permitir transformar una energía química en energía mecánica de contracción. Y esa energía mecánica de contracción es la energía sistólica de eyección, ¿verdad? Que nos va a permitir que el flujo que llegue sea eyectado del corazón para poder satisfacer esa demanda. Todos los fenómenos eléctricos que están supeditados a esta energía química, eléctrica, para transformar en energía mecánica, son los fenómenos que conocemos en el electrocardiograma. Por eso es importante tenerlo en consideración para poder tomar decisiones cuando está fallando el sistema. Entonces, ¿esto lo vieron en fisiología, las partes del sistema excitoconductor? ¿O no lo han visto nunca? Profe, se lo puede repasar, yo no me acuerdo al menos. O sea, no me acuerdo si no pasaron, pero se lo podría repasar un poquito. Ningún problema. Bueno, el sistema excitoconductor cardíaco, si ustedes recuerdan, está constituido por distintas estructuras en un orden cronológico, ¿verdad? Son un orden secuencial en el corazón, partiendo por el nodo sinoatrial en el atrio derecho, el cual va a activar luego al nodo atrioventricular, que se encuentra entre los atrios y los ventrículos, donde se produce un enlentecimiento de la conducción eléctrica, ¿verdad? Con una alta influencia del tono vagal, para luego producir una aceleración en el septum, ¿verdad? Interventricular, donde se encuentra el haz de Higgs para llegar a las fibras de Purkinje o las de Purkinje, que son los que activan la masa ventricular. Entonces ese es el orden que se tiene que seguir. ¿Se fijan? Que está aquí, nodo sinoatrial, y que se traduce en el electrocardiograma como la depolarización o activación del atrio, primero atrio derecho, luego atrio izquierdo. Por eso en el caballo de la onda P es bifásica, que la vamos a ver más adelante, porque es un gran tamaño de corazón. Luego esto va a activar
lo que es el nodo atrioventricular, luego el haz de Higgs, donde se acelera, y la red de Purkinje. Este es el orden de activación, ¿se fijan? Atrio derecho, atrio izquierdo, atrioventricular, y luego la masa ventricular. Para provocar esto que están viendo acá. Activación eléctrica, y luego una activación mecánica y la eyección propiamente tal. Pero si se fijan, esto tiene que ser en un orden secuencial. ¿Por qué? Porque si no es un orden secuencial, se van a producir alteraciones que van a llevar a que no exista una eyección adecuada de flujo. ¿A qué voy con esto? Si el ventrículo se activa previo a un Suyene completo o previo a un atrio, no vamos a tener la suficiente cantidad de sangre para poder eyectarla. Y eso va a generar problemas. ¿Se explica un poco el tema? ¿O está muy enredado? No, profe, sí se entiende perfecto. Gracias. Sí, ahí me fui recordando de algunas cosas. Buenísimo. Déjeme ver si se va a caer o no esta cosa. Si no, para reactivar otro link. Sí, profe, dice que queda menos de 1 minuto. Ya, entonces vamos a acá.